Mi nombre es Alicia Heiliger. Mi proyecto de investigación se titula Estrategias gerenciales en los procesos de recursos humanos de la Gobernación Bolivariana del Estado Falcón en tiempos de pandemia. En cuanto al problema visualizado por mi persona, es justamente la disrupción que provocó la pandemia en cuanto a todos los procesos que se realizan dentro del área de recursos humanos de la gobernación, de sus órganos y de los entes descentralizados adscritos a ella, a la gobernación. Esta disrupción provocada por la pandemia, ¿verdad?, lo cual influyó en los procesos que se realizan en esa área, en todos los procesos, ya que por una parte se vio afectado el ritmo con el cual se realizaban las tareas dentro de cada proceso que se lleva dentro del área de recursos humanos, como las elaboraciones de las nóminas, los procesos de los ingresos, las evaluaciones, todos esos procesos, ¿verdad?, que se realizan dentro del área de recursos humanos, pues fueron trastocados por la pandemia, ya que, entre otros casos, producto de las políticas del gobierno para evitar la propagación, hubo que aislarse, ¿verdad?, y las personas debían ir a laborar en horas específicas, en horarios distintos y la menor cantidad de personas, es decir, las personas que más fueran requeridas en función a las actividades que realizaban. Por ejemplo, en el área de nóminas siempre iban las personas, realizaban las nóminas y se retiraban hacia sus casas. Esto pues tuvo que ser visto o tuvo que plantearse nuevas estrategias, nuevas metodologías de trabajo y nueva distribución de las tareas para cada una de las personas que realizaban esas actividades. Ahora bien, este problema nos lleva a cuestionarnos que los líderes de la organización estaban preparados para esta contingencia. ¿Cuáles de las estrategias hubo que modificar para hacerlas efectivas y eficientes para el logro de los objetivos? Es decir, de las estrategias que se estaban implementando ya antes de la pandemia, ¿cuáles hubo que modificar o cuáles se siguieron utilizando y que dieron como resultado el logro de los objetivos o de las metas planteadas en cada una de estas áreas? Otra interrogante que se nos plantea es que si las estrategias utilizadas para manejar la situación fueron las más adecuadas, o sea, fueron eficientes, fueron eficaces, fueron oportunas. Y por último, ¿pueden seguir implementándose esas nuevas estrategias en el futuro, es decir, pospandemia? Ok, en cuanto a los propósitos de esta investigación, el propósito general es evaluar las estrategias gerenciales en los procesos de recursos humanos de la gobernación del Estado Falcón en estos tiempos de pandemia. Es decir, analizar, interpretar o describir si esas estrategias utilizadas durante la pandemia y post-pandemia han sido las más idóneas para el logro de los objetivos. Entonces, tenemos como objetivos específicos indagar sobre las estrategias gerenciales aplicadas en el área de recursos humanos antes y durante la pandemia. Luego, diagnosticar las estrategias gerenciales aplicadas en los procesos de recursos humanos antes y durante la pandemia en el área de recursos humanos. Develar cuáles de las estrategias gerenciales aplicadas antes y después de la pandemia lograron alcanzar los objetivos y mejorar los procesos. ¿En qué se justifica esta investigación? Desde el punto de vista de la visión gerencial, la justificación es que se van a analizar justamente esas estrategias gerenciales para verificar si fueron o no las más adecuadas e idóneas durante ese tiempo. Luego, en cuanto a la realidad institucional, el hecho de la disrupción de los procesos, el cambio drástico y repentino que sufrieron todos los procesos que se llevan a cabo en el área de recursos humanos. Y en el contexto social, ¿verdad?, justamente durante la pandemia y luego de la pandemia. Y su aplicabilidad, es decir, si esas estrategias implementadas
han sido fortalecidas y han mejorado los procesos en esta nueva realidad. La delimitación espacial, gobernación del Estado Falcón. El universo va a ser la dirección de la Oficina Regional del Estado Falcón. El tiempo se comenzó a trabajar en este proyecto desde el 2023 y esperamos culminarlo en este año 2025. La línea de investigación es gerencia. En cuanto a los antecedentes, Maturana en el 2021 señala que la investigación de tipo informativa, en una investigación de tipo informativa, tiene como objetivo indagar acerca de los retos que enfrenta el área del talento humano al interior de las organizaciones en tiempos de pandemia, COVID-2019, y conocer las estrategias que le han permitido a esta área dar continuidad a los procesos administrativos o administrar el talento humano y desenvolverse de manera satisfactoria en dichos momentos de crisis. Por su parte, García, Durán, Hernández y Moreno, 2018, dicen que el estudio que ellos realizaron se orientó a identificar las estrategias gerenciales en el desarrollo de competencias laborales para crear ventajas competitivas en pymes en Barranquilla Atlántico. Chilon, 2018, el estudio que realizó planteó como hipótesis que existe relación significativa entre la planificación estratégica con el desempeño organizacional de las oficinas de operaciones de salud de la Dirección Regional de Salud San Martín 2018. Ahora bien, ¿qué categorías se pretende analizar en el transcurso de la investigación? En primer lugar, las estrategias gerenciales, que para Peter Drucker, 1954, él afirmaba que las estrategias requieren que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien si es necesario en función de los recursos que tenía su empresa y cuáles deberían tener. Por su parte, Alfred Chandler, 1964, habla de que la estrategia y la estructura organizativa deben ser coherentes entre sí para garantizar un desempeño óptimo. Y por último, Igor Ansoff, en 1965, consideró a la estrategia como un hilo conductor que corría entre las actividades de la empresa y los productos o mercados, convirtiendo la estrategia en la regla para tomar decisiones. Es decir, que esta es nuestra principal categoría de estudio y de análisis dentro de este trabajo, ya que todo se fundamenta en las estrategias, como dice Igor, como ese hilo conductor que va a dirigir todos los procesos que se realizan en tiempos de crisis, en tiempos difíciles y en tiempos no tan difíciles. La otra variable a estudiar son los procesos de recursos humanos. Tenemos tres posiciones o tres posturas. David E. Weather, él habla de que la gestión de recursos humanos se ha definido como la ciencia práctica que se ocupa de la naturaleza de las relaciones de empleo y del conjunto de decisiones, acciones y cuestiones vinculadas a dichas relaciones. Según Lowart, para poner en funcionamiento a las personas de una organización necesitamos definir las políticas de personal y articular las funciones sociales considerando los objetivos de la organización. Por su parte, Guerring y Lowart acotan la poca importancia que la alta gerencia le atribuye a los recursos humanos. Uno de los factores más importantes dentro de la organización, pues ellos se inquietaban porque generalmente la alta gerencia no le prestaba la atención debida al recurso humano. Y por último tenemos como tercera variable o categoría de análisis los tiempos de pandemia. Según Nica, Gómez y según Gopinath, ellos convergen en la realidad de que estos tiempos o estas crisis afectaron de manera directa e importante todos los procesos que se llevan dentro de las organizaciones. Ahora bien, la tradición metodológica utilizada es cualitativa e interpretativa, el diseño de la investigación es fenomenológica, en virtud de que vamos a ver cómo se comportó el personal y cómo se llevaron a cabo los procesos y la investigadora pues estará inmersa dentro del proceso. La población y muestra tenemos a la alta y la media gerencia del área de recursos humanos, se abarcará 10 personas y la muestra será de 3 personas que serán los informantes clave.
La confiabilidad está basada en la contrastación que se hará de lo descrito por los informantes claves y lo expresado por el investigador, evitando de esta manera presentar unos resultados que no sean los acordes o con una interpretación errónea, ¿verdad? Y que dichos resultados serán